Reporte 100. Este fin de semana circuló a través del WhatsApp un audio atribuido al doctor Jorge Cortés Lawrence. Él es médico cardiólogo, conocido médico cardiólogo de nuestra comunidad, que le está solicitando a la gobernadora Claudia Pavlovich que decrete alerta máxima sanitaria ya por el COVID-19. Tengo en el teléfono al doctor Jorge Cortés y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días al auditorio. Doctor, ¿qué es una alerta máxima sanitaria? Bueno, la alerta máxima sanitaria es decretar que en el estado hay una urgencia sanitaria por la cual tiene muchas implicaciones. Estas implicaciones pues son de carácter social, jurídico, implicaciones que son muy duras, porque una de las formas de contener, hay 5 formas, y no voy a ahondar por el tiempo, de contener una epidemia, una pandemia. Una de las formas de contenerlas, de las más duras que se han catalogado como draconianas, es el aislamiento total, lo que los americanos llaman en inglés el total lockdown, y que los chinos pusieron en práctica y han podido contener la pandemia dentro de su territorio y llevan días libres sin tener casos. Es una medida muy compleja para este país, porque tiene muchas implicaciones sociales, porque una alerta sanitaria máxima implica que tiene que haber un gran pacto de Estado donde el gobierno ponga su parte, donde los obreros y los empleados pongan su parte, y donde los empresarios tomen una gran parte también de la responsabilidad social, porque cada quien tiene que pagar sueldos durante el momento que dure la alerta sanitaria máxima. Pero el objetivo de esa alerta sanitaria máxima es que contengamos el aluvión, que contengamos un brote desbordado que haga que los hospitales se colapsen. No hay inmunidad para este virus, no existe ningún tratamiento, no hay esperanza rápida de que exista algún tratamiento, y mucho menos de una vacuna, que tardaría. Entonces tenemos que controlar los brotes, focalizándolos y haciéndolos menos impactantes. De hecho, las plantas Ford parece ser, según una cadena norteamericana de televisión, que han decretado también que van a parar sus plantas productivas. Sí, ahora, doctor Jorge Cortés Lawrence, la Secretaría de Salud a nivel federal habla de 3 fases que son las mismas fases en todo el mundo. La fase 1, que son los contagios pues de personas que vinieron de países en donde está el virus, casos importados, que en este momento estamos en la fase 1, y luego viene la fase 2, cuando hay contactos o contagios comunitarios, en donde no necesariamente pues son contagios de personas que vienen de otras partes, sino ya es entre persona y persona que no estuvo en algún otro país. Y luego la fase 3, que es la más grave, que es la que tiene Italia en este momento. En la fase 2, de hecho estamos en fase 1 de contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud, y con medidas de fase 2, en donde ya hay cierre de cines, de casinos, de centros nocturnos, de bares, separaron clases. ¿Esta fase 2 en la que nos encontramos ahorita es insuficiente entonces desde su punto de vista? No, lo que pasa es que, mira, el problema fundamental en este sentido es que estamos viviendo con una pandemia, con un virus que es diferente. Sí. Esta pandemia, el virus es como una punta de iceberg. Lo que vemos es realmente lo que se analiza, porque muchísimos pacientes no desarrollan síntomas. El problema es que le da a una gran parte de la población que es altamente vulnerable, que son la gente mayor de 60 años, y ahí causa estragos en la población, y ahí es donde la gente más se muere. Esto no significa que los jóvenes no se mueren. Hace unos días murieron 2 jóvenes de 30 y tantos años de la Guardia Civil Española que estuvieron expuestos y murieron sanos, robustos, ejercitados y jóvenes. También ocurre, es verdad que ocurre
muchísimo menos, y que es verdad también que la gran proporción de muertes son en gente mayor. Pero el problema es que si vamos al ritmo de otras pandemias que no tienen la dispersión y la transmisibilidad de este virus, entonces iremos lento. Sí. Por eso tiene que adaptarse uno no solamente a las medidas que están puestas para la contención habituales, sino también a las características de este virus, que son mucho más transmisibles, que lo transmiten los jóvenes. Tenemos que hacer conciencia, y el objetivo de decretar una alerta sanitaria máxima no es que no se vaya a presentar, es mitigar el brote Sí. para que este brote no sea tan tremendo y no tenga las consecuencias económicas que está teniendo ahora mismo en Italia, ahora mismo en España, donde los países están totalmente cerrados. Y están totalmente cerrados porque la medida de contención, y si se toma en una forma inicial, puede mitigar y puede contener, y habrá que estar alertas para que no surjan otros focos y contenerlos y aislarlos. De eso depende. La estrategia coreana fue esa, y fue hacer muchísimos exámenes de laboratorio para ver a todos los contactos de la gente que tenía la enfermedad. De tal suerte que haciendo muchas pruebas con todos los contactos, detectamos a los asintomáticos y los aislamos, y entonces hay menos repercusión. Ellos lo pudieron controlar en base a dos cosas. Primero, a la apuesta por una detección temprana, hicieron pruebas, un laboratorio empezó a hacer pruebas rápidas y empezó a hacerlas desde que se enteró que en Wuhan había empezado esta epidemia. Sabían los coreanos del sur que les iba a llegar, y entonces desarrollaron una prueba rápida que se da en 4 horas y que se hace en centros donde se toma la muestra y se manda por una aplicación telefónica y se dan instrucciones, de tal manera que con una sociedad con características diferentes, pues se ha hecho de una forma diferente y se ha atacado con otra estrategia, una estrategia muy buena que implica muchos recursos, mucha organización, una sociedad muy disciplinada. Sí. Yo sé que el impacto social para las empresas medianas puede ser muy serio, muy gordo en estos 15 días. Yo también tengo empleados y es muy fuerte, pero creo que si no se toma el brote se puede descontrolar, y el brote descontrolado sobrepasaría enormemente nuestras capacidades médicas, y no nos queremos ver en la necesidad de decidir quién requiere un ventilador y quién no lo requiere, y seleccionarlos en base a edad o en base a cosas de ese tipo, como está ocurriendo en otros países. Sí, Jorge Cortés, los mexicanos nos parecemos más a los italianos que a los coreanos o que a los chinos. Tenemos un carácter más parecido al de los italianos. En Italia el gobierno tuvo que meter al ejército porque la gente no hacía caso de quedarse en casa, y los comerciantes no hacían caso de cerrar, y las personas continuaban en la calle, y hoy están pues en una emergencia que parece no tener control, porque mueren y están muriendo más que en China, que en el foco de la infección. Usted habla también de utilizar a la policía para para poner en práctica esta emergencia sanitaria en el estado. Bueno, pues hay que tener en cuenta que esto es una coordinación de gobierno. Yo Sí. sé que la gobernadora está trabajando duramente en esto. Me consta que las autoridades sanitarias, que Enrique Clausen está trabajando duramente en esto. Pero sí, esto requiere una gran coordinación de todos los sectores de la sociedad, porque cada quien tiene que arrimar el hombro. Esto es una emergencia sanitaria sin precedentes para muchos de los que hemos vivido. Yo tengo 55 años, no hay precedente. La epidemia de H1N1 hace 10 años no tuvo las repercusiones sociales que está teniendo esta epidemia y esta pandemia. Entonces, esto es algo muy complejo que hay que analizar desde el punto de vista social, porque el impacto es brutal también para los obreros, para los empresarios,
pero creo que es el momento, porque el momento de la contención es un momento inicial donde podemos parar un poco el desarrollo de este virus. Y lo que es muy importante también decir, y quiero mandar este mensaje, que es muy importante aislar a los grupos de riesgo y que esto nos da, el hecho de decretar una alerta sanitaria máxima en este momento que dure días, también nos da la oportunidad de educar y de preparar a la sociedad para que no vea a sus mayores, para que los grupos vulnerables no tengan esta mortalidad, para generar conciencia, para generar educación. Eso es lo importante de la alerta sanitaria máxima en este momento. Doctor Jorge Cortés, estaremos en contacto para seguir platicando. Muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias. Es el cardiólogo, médico cardiólogo Jorge Cortés Lawrence, que este fin de semana hizo un llamado a la gobernadora que decrete alerta máxima sanitaria para contener la propagación del virus lo más pronto posible. Se está a tiempo, dice el doctor Jorge Cortés Lawrence. Reporte 100.